algo muy, muy, muy importante en el artículo 31, porque recuerden ustedes que el 31 decía que la Constitución, las leyes de la Confederación y los tratados con potencias extranjeras eran ley suprema de la nación y que las autoridades provinciales debían adecuarse a ella, aunque hubiera disposiciones en contrario de sus ordenamientos provinciales. ¿No? Punto. Pero ahora se agrega, salvo para la provincia de Buenos Aires. Es decir, todas las provincias deben adecuarse a las leyes nacionales, salvo Buenos Aires, por los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1853. Es decir, los privilegios que Buenos Aires se ha reservado a través de San José de Flores y del Acuerdo Complementario de Paraná son la excepción a esta norma. ¿Bien? Todos deben adecuarse a las leyes nacionales, salvo Buenos Aires, por los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Con lo cual, le da a Buenos Aires cierta prevalencia respecto de las otras provincias. Se agregan nuevos artículos. El 32, el 33, el 34, el 35. Son nuevos. El 32 dice que el Congreso de la Nación no puede dictar leyes que restrinjan o que regulen la libertad de imprenta. Esto también, una cláusula para evitar que la Nación se meta en la provincia de Buenos Aires y a su vez regule la libertad de imprenta de los porteños. Un artículo muy, muy importante. Los derechos implícitos. Fíjense qué interesante. Dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Este artículo se llama de los derechos implícitos o no enumerados. Y entonces dice que, además de los derechos y garantías enumerados en la Constitución, hay más. Hay más. Que bueno, no están enumerados, pero existen. Dice que nacen, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿A qué se estaría refiriendo? Bueno, a los derechos políticos. Porque si nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, y entonces ahí podemos encontrar el sufragio, por ejemplo. Un derecho no enumerado, pero que surge de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. El derecho a convocar a una consulta popular para saber qué opina el pueblo. Podrían incluirse como estos derechos y garantías no enumerados. Esta es una interpretación bastante restrictiva. Otros consideran que cualquier derecho, cualquier garantía que no esté enumerado, se incluye a través de este artículo 33. «35, muy importante, miren que lo tomo, es muy importante, si no saben los nombres del país, estamos mal, ¿eh? ¿Cómo se llama nuestro país? Bueno, según la Constitución, todas las denominaciones sucesivas que hemos adoptado desde 1810 hasta 1853 o 1860 son nombres del país. Y nos menciona Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina y República Argentina. Son nombres oficiales del país. Y otro más, además de estos tres, otro más. Para la sanción de las leyes se emplea Nación Argentina. La Nación Argentina sanciona con fuerza de ley. Y si no, podemos decir tranquilamente que vivimos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, o en la Confederación Argentina, o en la República Argentina. Como saben ustedes, de uso es República Argentina, y para la sanción de las leyes Nación Argentina.
¿Por qué esto? Bueno, porque a los unitarios no les gustaba nada llamarse Confederación Argentina. Querían cambiarle a todo. Incluso en la Constitución van a ver que donde decía Confederación, ahora dice Nación. Porque no querían saber nada con la palabra confederación, hicieron esta propuesta y al final terminó amalgamándose en todas estas posibilidades. Después, los usos hicieron que adoptáramos república y nación como nombres. En el juicio político se suprime a los gobernadores y a los diputados y senadores. Esto de suprimir a los gobernadores y a los senadores también se considera como un refuerzo del federalismo en la Constitución. Bueno, algo que no se había cumplido, esto de que la iniciativa para la declaración de necesidad de la reforma empezaba en el Senado, también se suprimió. Entonces se suprimió el artículo 51. Algo muy importante en las atribuciones del Congreso. Ahora las atribuciones del Congreso van a ser el artículo 67, porque era el 63 más los que se agregaron. Y este que se suprimió quedó con la numeración 67. Recuerden que el artículo 4 reformado decía que los derechos de importación y exportación iban a formar parte del Tesoro hasta 1866 con arreglo a lo estatuido en el artículo 67, inciso primero. Y aquí llegamos. ¿Y qué dice? Que los impuestos de aduana serán uniformes en toda la nación. Los impuestos de aduana serán uniformes en toda la nación. Recuerden el artículo 12, decía no habrá preferencias de un puerto respecto de otro. Algo que era importante también para la moneda porteña, que se había establecido en el Acuerdo de Paraná, que se pueden pagar los impuestos de aduanas con las monedas corrientes en cada provincia, con las monedas de Buenos Aires. Con la Corte, artículo 91, con la Corte. Se suprime el número de miembros de la Corte. La Constitución del 53 decía que debía tener 9 jueces y ahora no habrá número. Ese número se va a fijar por una ley del Congreso de la Nación. El Congreso por ley establecerá entonces cuántos miembros va a tener la Corte Suprema de Justicia. Y se terminó la reforma del 60. Bien.